Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido de este podcast tiene fines educativos, recreativos y de sensibilización social. No pretende ser un asesoramiento legal ni una opinión jurídica. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Este podcast está dirigido a un público mayor de 18 años o, en su defecto, que esté acompañado de un adulto responsable. Se recomienda discreción y respeto al escuchar este podcast. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy, la tarde de hoy o la noche de hoy, pues les traigo un invitado súper top, súper crack, especialmente porque yo sé que muchos de ustedes de pronto están en ese camino emprendedor, están como empezando o están recorriéndolo y quisieran aprender de lo que yo creo que es uno de esos ejemplos de un poco de resiliencia, de análisis, de cómo adaptarse a los cambios y demás. Voy a dejar que lo vayan viendo. Él es Nicolás Becerra, él es CEO de una firma que de pronto ustedes conocen, que se llama Due Legal, una firma Legal Tech, ¿no? Nico, bienvenido a Charla Legal, que nota que estés por acá y que hayas aceptado la invitación. No, Jordan, a ti por la invitación. Siempre es un gusto estar acá contigo conversando. La segunda vez que estoy en el podcast, entonces una maravilla tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo y compartir lo mucho o poco que hemos aprendido en este proceso de crear Legal y de crecer y bueno, de esos procesos que generalmente se dan en el emprendimiento del ecosistema legal. Correcto. Me gustaría que pues nos cuentes, yo sé que hay gente que de pronto la comunidad ha crecido, ha variado, de pronto no escucharon esa socialización que hicimos el año pasado por el lado de Legal Hackers. Cuéntanos un poco de ti y cómo arranca ese camino emprendedor, o sea, cómo arrancas tú a emprender. Bueno. Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, hice una profundización en Derecho Comercial. Luego me especialicé en Derecho Comercial con énfasis en protección de bienes inmateriales en la Javeriana. Con Ujú. posterioridad hice una especialización en Derecho Tributario y un poco en la vida me ha requerido también aprender de otras cosas que no sean aspectos relacionados con el conocimiento legal. Luego hice un MBA. Y nada, eso es como lo que a nivel profesional, académico, he desarrollado durante estos años. En cuanto, en cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a cómo arranca este tema de emprender, es un tema que arranca desde más bien chiquito. Yo en el colegio siempre tuve como ese interés y esa intención de crear y de emprender, de ganar mis propios recursos, de tener mi propio dinero para poder hacer lo que al final del día quisiera y invitar a gente a salir, etcétera, etcétera. Entonces, desde Ujú. muy chiquito tuve esa venita por el emprendimiento, además que mi mamá, toda la vida emprendedora, familia Cardona, toda la vida también emprendedora del sector textil, diseñadores de modas, haciéndole ropa a abogados, generalmente a financieros, que hoy Ujú. en día cada vez menos, porque cada vez menos los abogados utilizamos corbata y utilizamos trajes. Entonces vi y crecí desde muy chiquito con un ejemplo de emprendimiento. En el colegio, ese tema del emprendimiento creo que fue uno de los factores más importantes de mi crecimiento. Arranqué muy pequeño haciendo eventos en lugares. Entonces trabajé un tiempo en un bar que se llamaba Ídola como administrador a los 14 años. Luego pasé a otro bar que se llamaba Yalá, también como administrador. Arranqué siendo promotor, Ujú. luego ascendí a administrador muy pequeño a los 14 años. Hice varios eventos con artistas como Cali El Dande, como Kevin Roldán, tratando de monetizar un poco de alguna forma cuando era pequeño.
termino como ese ciclo de la vida del entretenimiento, porque al final del día es una vida bastante compleja. Y en el colegio empiezo a tener un interés grande por ser abogado, por ejercer una profesión que tenga que ver con un poco de filosofía, con un poco de ciencias humanas, y un poco con ese interés. Y luego de conversar con mi papá, quien también es abogado, eh, pensé en algún momento en ser politólogo y mi viejo me dijo, creo que lo mejor es que estudies derecho. Tal vez puede ser una carrera un poco más amplia y al final del día, si tú quieres ser político, pues el derecho también te va a servir para llegar a tener estos objetivos. Arranco la universidad, y con un compañero de universidad monto otro emprendimiento. En ese momento montamos un emprendimiento de camas para perros. Entonces creamos un producto de camas para perros. Luego montamos otra empresa, evidentemente quebramos, perdimos plata ahí, por supuesto. Que hay Ujú. una de las reflexiones más importantes es si vas a emprender, ojalá sean algo que conoces. Yo no sabía de telas, no sabía de distribución de productos para mascotas, no sabía de absolutamente nada en relación con ese mercado y pues evidentemente eso juega en contra. Luego monto una empresa de relojes de diseño y me pasa el mismo problema, sumado a que en ese momento me asocié con una persona que en realidad no tenía tantos intereses en común, tantos valores y principios en común. Segunda reflexión después de emprender y es asóciate con alguien que tenga esos mismos intereses y con el que compartas un poco la misma visión de vida. Fracasamos también, por supuesto. Perdimos también bastante plata en ese emprendimiento. Luego volví al mundo del entretenimiento. Hicimos unas fiestas en el Rosario. Eh, También fracasamos. Eh, y bueno, después de eso ya empiezo como a ejercer mi profesión como abogado. Arrancó trabajando en una firma tradicional. Luego de trabajar en esta firma tradicional, me decanto un poco por buscar alternativas que no sean tan rígidas como las firmas tradicionales, porque no me gustaba ni la estructura, un poco la perspectiva, no tenía alineación con esas perspectivas que generalmente se tienen en firmas tradicionales de abogados. Y en esa búsqueda de alternativas me encuentro con una persona que se llama Juana Marco, abogada también, una de las pioneras en todos estos temas de operaciones de capital de riesgo para startups. Empiezo a trabajar en una startup de contabilidad que también asesoraba en asuntos legales que se llama Back Startup. Ahí empiezo a aprender un montón de cosas en relación con tecnología, términos y condiciones, protección de datos, un montón de cosas relacionadas con contratos de inversión. Y empiezo a tener como ese primer acercamiento con el mundo startupero. Ahí conozco a Henry Bravo, uno de mis socios, tanto de Novap en su momento como hoy en día de Legal. Y nos sentamos y empezamos a pensar en soluciones para el sector legal, porque evidentemente hoy en día cada vez más, y tú me lo decías ahorita, Jordan, cuando estábamos hablando, 60% de jugadores nuevos en el mapa, lo cual pues evidentemente es muy ganador. Pero en ese momento, pues eran pocos más bien los que estaban creando productos de tecnología combinados con asuntos legales. Nos sentamos en la casa de él. Él es venezolano, es de Venezuela, entonces hizo unas arepas y junto con unas arepas empezamos a revisar qué podíamos hacer para mejorar el sector legal. Ujú. Y en ese análisis empezamos a pensar en una super app, en una super plataforma que solucionara y automatizara lo que uno normalmente ve en las firmas de abogados en relación con desde propuestas comerciales hasta contratos más complejos de forma automática, flujos de trabajo, contabilización de horas trabajadas, mejor dicho, hicimos una plataforma que tenía de toda esta contabilización de términos. Ujú. Nos lanzamos con Henry a trabajar en eso y a empezar a buscar los primeros clientes.
Y bueno, nos empezamos a enfrentar con una serie de problemas. El primero es que era antes de pandemia. Yo soy fiel creyente que la pandemia transformó el sector legal, sobre todo el pensamiento y la adopción de nuevas tecnologías a la aplicación de servicios legales. A pesar de que antes de la pandemia, por supuesto que ya habían plataformas y se estaban implementando, pues creo que la pandemia aceleró en gran medida ese proceso. Pero pues no había pasado la pandemia, eh, y nos sentamos con varias firmas tradicionales de abogados y muchas veces no entendían bien la utilidad de las funcionalidades que habíamos creado en esta plataforma. Nos enfrentamos pues con esas barreras. Al final del día terminamos haciendo un pivot porque después de habernos sentado también con varios VC intentando levantar capital, nos dijeron, marica, ustedes deberían es enfocarse, y enfóquense en un solo producto. No tiene mucho sentido que creen una plataforma que tiene 10.000 funcionalidades. Más bien piensen cuáles de esas funcionalidades que ustedes crearon hacen más sentido para el abogado, o si en realidad es el abogado el que necesita esto. Porque si ustedes crean una plataforma que crea contratos, pues creo que eso también le puede servir a las empresas y ahí tienen un nicho más grande. Ujú, Terminando esa llamada con ese VC, nos sentamos con Henry. Creo que cambió un poco la mentalidad y el objetivo que teníamos en ese entonces, que era transformar los servicios legales a través de tecnología para abogados, y decidimos hacer un pivot. Dijimos, bueno, vamos a hacer que Nova al final del día se convierta en una solución no para abogados, sino para emprendedores, para fundadores. Y sale como Nova Volumen 2.0. Y en esa transición llega la pandemia, ujú, y lo que conlleva la pandemia, ¿no? Henry pues necesitaba pagar sus facturas y pues evidentemente termina saliendo un poco del proyecto, en la medida en que no le quedaba tiempo. ujú, Y como no le quedaba tiempo, en paralelo, yo tuve una reunión con uno de los cofundadores de Due Legal en un BBC y me dice, bueno, vamos a crear, y digo en paralelo porque mientras yo estaba creando Nova, también salió el tema de Due Legal. Creemos un soluciones legales. En su momento lo pensamos como como un impulso para que David pudiera estudiar en el extranjero. Él quería hacer un LLM en Tilburg, y pues eso es plata. Entonces, básicamente lo que queríamos era crear una especie de empresa que al final del día se dedicara a constituir sociedades solamente. ujú. Eh, Él me dice, vamos a crear solamente sociedades con el objetivo de tener un poco de caja y que yo pueda al final del día salir al exterior y estudiar. Mm, yo tenía, digamos, yo era bastante ambicioso, pues soy bastante ambicioso, entonces dije, creo que deberíamos hacer incluso más cosas. Y a raíz de eso, pues no, empiezo a meterme a videos de YouTube para aprender a crear páginas web. Creo Ujú, la página web de Legal y empezamos a vender de forma muy orgánica. Nos enfrentamos con una realidad, es que conseguir clientes es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer, sobre todo cuando usted es abogado y nunca ha tenido un acercamiento con el sector de ventas. Eh, Nos atrevimos luego con los pocos recursos que teníamos y los ahorros que teníamos, a hacer publicidad, marketing en Google y en Meta, y nos gastamos la plata en un día, porque no teníamos ni idea de cómo hacer una publicidad. Entonces no limitamos, digamos, el presupuesto por día y se nos fue en un día. sí. Conclusión, no logramos tener en realidad ningún cliente, pero sí nos gastamos plata y llevamos perdiendo. Pero bueno, como para no alargar el cuento, que creo que ya lo hice muy largo, al final del día eso fue lo que pasó. Al final del día eso fue lo que pasó y bueno, estamos acá. Vamos acá en Due Legal 4 años después, con un equipo aproximadamente 17 personas, bastantes reflexiones, aprendizajes. Y sí, digamos, eso es como un poco de mi proceso como emprendedor en el sector legal y en otros sectores. Y cómo, o sea, enfocándonos un poco en Due Legal, ¿cuál crees o sea, nace obviamente con una idea, pero en qué momento, digamos, y de tu experiencia trabajando en firma tradicional,
¿Cuál crees que es como el motivo que hace que Diulegal sea una firma diferente o contra qué lucha Diulegal y que te diste tu cuenta que no, digamos, que las firmas no deberían seguir funcionando como deberían? O sea, ¿qué fue como ese impulso, pues? Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros intentamos hacer desde que nació Legal fue romper con los esquemas tradicionales que existen actualmente y que cada vez menos, afortunadamente, en las firmas tradicionales. David también trabajó no solo en firmas, sino en empresas de consultoría. Ujú, Eh, y un poco de las reflexiones, porque no quiero hablar mal tampoco de las firmas tradicionales, por algo han hecho lo que han hecho y han logrado lo que han logrado. ujú, Y al final del día, Nicolás Becerra también tiene que admitir que las firmas tradicionales han hecho un trabajo impecable y en el proceso, digamos, de emprender con Dio Legal al final del día, eh, yo he tenido que modificar mi discurso y aprender que también, es decir, no ser terco ajá, y entender que las cosas a veces funcionan de alguna forma, han funcionado de alguna forma porque es, digamos, la forma adecuada. Pero para contestar la pregunta en concreto es, al final del día lo que estamos buscando era romper un poco con el esquema tradicional, con el concepto que generalmente las personas tienen de abogado, que es una persona de corbata, bastante rígido, poco cercano, con un lenguaje muy complejo, ajeno a la tecnología, que generalmente cobra por horas, que esas horas además las cobra dependiendo de una posición, un cargo, que internamente maneja unas estructuras muy rígidas, muy específicas. Mm, y en ese análisis y con unas lecturas que yo había realizado cuando trabajé en Baxtara, empezamos a hablar de New Law como una de los principios rectores de New Legal. Y ese concepto norteamericano del New Law fue un poco lo que nos motivó al final del día, crear una firma de abogados que trabajara bajo esos principios, que no es otra cosa distinta a lo que hoy en día es New Legal, que es una firma más flexible, que no tiene de forma interna una estructura tan rígida, que no cobra por horas, que trata de cobrar lo justo, que adicional a eso implementa tecnología dentro de sus procesos, que está innovando en el sector legal de manera constante, no solamente con el uso de tecnología, sino también con la creación de espacios que permitan colaborar en el sector empresarial, como por ejemplo lo hacemos con los Disrupt Talks y con los eventos que generalmente hacemos, como por ejemplo también el Fashion Journey, eh, y que ponga el conocimiento a disposición de todos, incluso de manera gratuita, como lo hacemos con los ciclos de formación, en donde ponemos a disposición el conocimiento técnico, lo aterrizamos a algo simple y lo ponemos al alcance de todos. Y es un poco eso lo que nos imaginamos desde el principio. Eso parece raro, pero en realidad así fue. Con unas cervezas ujú. empezamos a pensar en una firma de abogados que en realidad fuera distinta, que manejara el concepto de New Law y que hoy en día no solo es una firma de abogados, sino como tú le dijiste, es una startup, porque tenemos una gran base tecnológica y porque en la mayoría de nuestros servicios nos apalancamos de tecnología. Y hoy en día, cada vez más, a través de la implementación de inteligencia artificial, en la medida en que pues, tenemos un CTO que nos ha ayudado mucho a mejorar el uso de esas tecnologías de forma interna, con lo que puede ser más eficientes, que ese es otra de los principios rectores de DuLegal y es la eficiencia. Tratar de reducir los tiempos y si eso lo podemos hacer a través de tecnología, pues aún mejor. Y justamente, digamos, llegaron a un punto en el que tenían Dilegal, no app, ¿cierto? Yo estuve, obviamente, que me invitaron al cóctel, tú me invitaste al cóctel en el cual anunciaron como ese relanzamiento de Legal, ese lavado de cara, y obviamente pues todo el tema, pero cuéntanos un poco, digamos, en qué consistió a la gente que de pronto a día de hoy pues de pronto no está enterada, aparte de la comunidad que de pronto no está enterada de cómo fue ese movimiento y por qué lo hicieron, o sea, por qué toman la decisión de absorber NoApp en Legal, y cuál es como también esa proyección, es decir, esas 3 cosas, o sea,
¿Por qué lo hicieron? ¿En qué consiste ese lavado de cara y hacia dónde van, mejor dicho? Pues mira, varias cosas. Lo primero es que al final del día los mismos socios de NOAP eran los mismos socios de Due Legal. Em, una vez que salimos después de la oficina, Henry me dijo, vamos a hablar, necesito que revisemos un par de temas en relación con NOAP. Y yo le dije, listo, perfecto. Cuando nos sentamos, Henry me dijo como, em, necesitamos unificar estrategias comerciales. Em, Porque sin duda alguna, si usted mira la página de DueLegal, pues encuentra DueLegal, pero abajo también dice que DueLegal es el dueño de Nova. Ujú, Y el lenguaje de cara a los clientes es un poco confuso, porque al final del día el cliente no entiende eh, quién es quién y qué hace qué, ¿sí? Y las estrategias comerciales que van por un lado de DueLegal muchas veces no van por el mismo lado de Nova. Entonces, al final del día estamos haciendo dos esfuerzos que no tienen una unidad, y valdría la pena poder unificar esos esfuerzos. Entonces, a raíz de eso y pensando un poco en darle una solución al tema, lo que hicimos fue buscar la oportunidad de unificar esfuerzos y de unificar estrategias. Entonces, lo que sucede en paralelo también desde el lado de ULegal es que cuando uno tiene una empresa, sea del sector legal, sea de cualquier sector, pues en la medida en que la empresa va creciendo, uno va necesitando más manos, uno va necesitando más personas que le permitan a uno delegar ciertas funciones. Eh, y ese proceso de delegar ciertas funciones requiere obviamente de un equipo senior. Cuando uno está arrancando, muchas veces no tiene la posibilidad de pagar los salarios que una persona senior puede vengar en una firma de abogados con más trayectoria. Entonces, a raíz de eso también decidimos incorporar nuevos socios a la firma, integrar, por supuesto, lo que fue NoApp a DueLegal y convertir a DueLegal, pues, al final del día en una startup legal, en una startup legal que combine el servicio legal con la tecnología que teníamos en NoApp, que no es otra cosa distinta, y para los que no conocen qué era NoApp y lo que es DueLegal, tecnología que permite automatizar documentos, que permite hacer análisis de documentos a través de inteligencia artificial, que permite realizar firmas digitales y que permite organizarle a nuestros clientes también todos los asuntos legales en un mismo lugar, desde los trabajadores hasta proveedores y clientes. Y eso fue un poco lo que sucedió. ¿Y hacia dónde se ven o se visualizan con ese, digamos, con esa toma de decisión que yo te dije a ti? Oye, pues me parece muy interesante. Me parece que es un tema muy acertado, especialmente porque tú mismo lo decías, van a empezar a unificar el esfuerzo que estaban haciendo separadamente por un lado y por otro lado. Esto, Eso ha tenido bastantes discusiones a nivel interno, Ujú. en las reuniones de socios. Y en la última reunión de socios que tuvimos, al final del día, lo que buscamos con DueLegal es que sea 100% tecnología. Pero para eso, pues, vamos a ser supremamente sinceros, necesitamos recursos y necesitamos tiempo. Es Ujú. decir, la tecnología no se puede crear de la noche a la mañana, y para eso hay que empezar con algo para terminar con 100% tecnología. Nos vemos como plataformas tecnológicas en Estados Unidos, como por ejemplo Rocket Launcher, que son plataformas que utilizan 100% la tecnología para la prestación de los servicios, desde la constitución de una sociedad, el registro de una marca, la elaboración de un contrato, de un concepto, la realización de una asesoría. Todo pasa a través de una plataforma. Algunos son automatizados, algunos otros, obviamente, y como los que pues todos son abogados, me imagino los que están escuchando, si no, pues evidentemente hay temas que son sumamente complejos y requieren sí o sí de un abogado especialista. Pues evidentemente algunos no podremos hacerlos automáticos, algunos no podremos hacerlos por inteligencia artificial, evidentemente por dos factores: uno por calidad, y dos, por temas de responsabilidad, ¿no? En la medida en que la tecnología vaya avanzando, pues ojalá se pueda hacer 100% automático, pero a corto, mediano plazo, pues evidentemente habrán algunos servicios que requieran de abogados especialistas.
Pero al final del día, el objetivo de DueLegal es convertirse 100% en tecnología, plataforma digital. ¿Cómo crees que eso irá como acorde o cómo te imaginas tú que va a ser de aquí a unos años o en unos años la práctica del derecho? Es decir, cómo se va a convertir nuestra profesión. Porque hay cosas que yo siento que son casi que ya innegables o que ya están sucediendo y demás, es, por ejemplo, la transformación en muchas prácticas, especialmente en donde tú bien lo decías ahorita, donde no hay tanto seniority, donde no hay tanta experticia, donde más bien son actividades un poco más repetidas, más mecánicas, más de, ¿cierto? Pero ¿tú cómo te imaginas, digamos, de aquí a, pues en unos años, que va a ser esa transformación del derecho y cómo DuLegal se podría acoplar, pues, a esa realidad que tendremos prontamente? Yo creo que la inteligencia artificial acá juega un papel muy relevante. Em, la inteligencia artificial generativa que hemos visto durante los últimos meses, los últimos años, pues al final del día nos ha demostrado que tiene la capacidad de comunicarse muchas veces como humano, a pesar de que todavía veamos algunas plataformas que debemos solicitarle que hable más como humano y no tanto como un robot. Ujú, Siento que la tecnología y la inteligencia artificial de alguna u otra manera van a desplazar al abogado a un punto en el que el abogado se convierta en conocimiento que pueda llegar a transmitir a la inteligencia artificial para que esta inteligencia artificial generativa pueda dar respuestas efectivas a problemas jurídicos puntuales. De tal manera que al final del día yo creo que el abogado de alguna u otra manera se tiene que transformar en una profesión que combine, por supuesto, el uso del lenguaje de computacional y de creación de software, combinado con esos conocimientos legales, con el objetivo de que el abogado al final del día sea un instrumento más para que la tecnología pueda resolver situaciones particulares. Hay, por supuesto, casos que todavía, desde mi punto de vista de análisis, yo creo que vale la pena revisar, como por ejemplo el litigio. El litigio es un tema que de alguna u otra forma algunas personas dicen que digamos, la inteligencia artificial y la tecnología va a reemplazar 100% al abogado en el litigio y que con base en fórmulas y reglas muy particulares que existan, pues no va a ser necesario. No obstante, pues yo creo que sí, de alguna u otra manera, el razonamiento lógico de un abogado muchas veces eh, no genera, pues digamos, genera al revés, genera soluciones que muy probablemente la tecnología hoy no resuelva. Pero en el futuro, pues ujú. veremos cómo va desarrollando esa inteligencia artificial. En conclusión, en síntesis, yo creo que al final del día el abogado va a terminar siendo un instrumento para que la tecnología pueda adquirir ese conocimiento y dar solución a necesidades particulares que tienen las personas. Porque al final del día eso es lo que somos nosotros los abogados, un instrumento para generar soluciones a las personas. Entonces, no olvidar un poco ese rol que tenemos, independientemente de que muchas veces el ego nos impida reconocer que la tecnología puede llegar a reemplazarnos. Yo creo que sí puede llegar a reemplazarnos y que el abogado debe tener una transformación que le permita dentro de los pensum de derecho aprender herramientas de programación o inclusive no solamente herramientas de programación, sino inclusive el uso de herramientas non-code que no requieran el uso de programación, pero que le permitan crear soluciones a través de tecnología. Y eso lo que haría es que el abogado no desaparezca, pero sí que sirva de instrumento y de herramienta para que esa tecnología permita generar soluciones más eficientes eh, y menos costosas. Y de pronto, para ir terminando, tú no sé, nos venías contando, de hecho arrancaste el episodio contándonos muchos aprendizajes que has tenido en estos fracasos, ¿no? Que eso hay que tomarlo con pinzas porque generalmente traen ganancias de la mano. Em, ¿Qué mensaje puedes dejar tú, digamos, uno para consolidar sobre todo emprendimientos con futuro? Yo sé que mucha gente crea una empresa con el objetivo de tener un resultado ya.
inmediato, no proyecta de pronto que las condiciones pueden cambiar, que se pueden presentar dificultades, que se pueden presentar retos, que hay circunstancias que pueden sobrevenir y que sean adversas a lo ideal que uno, digamos, quisiera siempre para que el negocio sea exitoso. ¿Tú qué les puedes mandar desde tu experiencia, desde todas estas experiencias que tú has tenido y la que sigues teniendo ahorita mismo con Due Legal, con la cual ya llevan más de 4 años, que aprovecho y te felicito porque Gracias. que van muy bien y yo le auguro, digamos, al proyecto, a la empresa, le auguro muchos más años, muchos más éxitos, muchos más logros, por la manera en la que la conciben, pero ¿cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar a ese punto de pasar ese valle de la muerte? ¿Cómo llegar a ese punto de solidez, de realmente poderse adaptar a todas esas adversidades? No, yo creo que hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que uno va aprendiendo. Mm, para arrancar, yo creo que lo primero que uno debe tener clarísimo es, y creo que lo tomo de lo que acabaste de decir, y es, las cosas toman tiempo. Por ahí una canción que nos gusta mucho que se llama Todo lo bueno tarda. Y es muy cierto, todo lo bueno tarda, todo lo bueno toma tiempo. Entonces, como que al principio, cuando uno quiere crear una empresa, tiene muchos anhelos, tiene una visión a largo plazo y dice como ya la voy a romper, pero al final del día creo que es un tema de paciencia, creo que es un tema de perseverancia. Yo creo que puede sonar cliché, pero es muy cierto, es un tema de resiliencia, de Ujú, tener la capacidad de tolerar el fracaso, y de tolerar situaciones adversas. Porque sin duda alguna, y retomo también lo que acabaste de decir, al final del día, eh, también depende de la capacidad que uno tiene de ver esos fracasos o esos inconvenientes o esos problemas como oportunidades. Y en la medida en que uno ve esas situaciones difíciles que se presentan cuando uno emprende, sea en el sector legal o no, en la medida en que uno aprenda a ver esos retos, esas dificultades, esos fracasos como oportunidades, creo que puede materializar, y fortalecer la compañía. Recomendaciones muy puntuales, yo creo que lo han escuchado muchas veces, pero el primero es, si no logran hacer un curso de finanzas, contraten un financiero. Si ujú, no logran hacer un curso de contabilidad, contraten un contador, sobre todo en esos dos puntos. Lo financiero y lo contable para una empresa es, yo creo que de las cosas más importantes, acompañado con el área de ventas. Eh, Cuando vayan a arrancar su empresa, y ojalá lo hagan en materia legal, desde el principio, asegúrense de tener un asesor financiero. Nosotros actualmente, afortunadamente, ya contamos con un director financiero in-house, pero en su momento, pues por recursos no lo podíamos hacer. No lo dejen a un lado porque es un tema muy importante. Saber, todo lo relacionado con flujo de caja les va a permitir a ustedes, realizar inversiones efectivas, inteligentes, saber cuándo poder contratar a una persona adicional, saber el costo, medir, volverse adictos a la medición. Eso es uno de los temas más importantes que yo creo que uno debe hacer, volverse adictos a medir. ¿Medir qué? Medir volumen de ventas, medir costos, medir tiempos, medir un montón de cosas. Y ahí es donde yo te decía ahorita que son aprendizajes que uno, por supuesto, ya cuando adquiere un poquito más de experiencia, en estos 4 años uno empieza a hallar un poco más de sentido en ciertas dinámicas de los sectores tradicionales. Vuélvanse adictos a medir. Hace poquito estaba en una charla del CEO de Sigo, en el marco de Dream Bigger de Endeavor. Y una de las cosas que también me llevo y que creo que es fundamental para que uno pueda llegar a tener éxito, sea en el sector legal o en cualquier otro sector, es también volverse adictos a la ejecución. Es decir, si ustedes están pensando en un proyecto, ese proyecto tiene que ejecutarse y uno tiene que volverse adicto a ejecutar siempre. La ejecución es la que le permite a uno identificar si el producto que uno tiene en su cabeza funciona o no. Y es la que le permite a uno, después de darse cuenta que el producto sí funciona, lograr alcanzar las metas.
Entonces, sin duda alguna, vuélvanse adictos a ejecutar y tengan esos dos pilares en su cabeza, adictos a la ejecución y adictos a medir. El tercer punto, y yo creo que lo más importante también para el crecimiento de una firma de abogados, de una startup legal o de cualquier otra empresa, es eh, tener muy claro el producto y saber cómo comunicar el producto a un cliente. Si uno sabe comunicar a un cliente el producto y sabe muy bien cuáles son las fortalezas de su producto y cuáles son los beneficios, le va a permitir tener mejores ventas. De allí que pues evidentemente preparar un discurso, un pitch del producto resulta tan importante, porque si un emprender tiene que tener clarísimo que uno de los factores más importantes son las ventas. Hoy en día hay un montón de cursos a nivel digital de ventas. Entonces, si no saben vender y quieren reducir o mitigar los riesgos de emprender, adquieren conocimientos en ventas, porque sin las ventas, pues no tenemos ingresos y sin los ingresos, pues no vamos a tener empresa. Entonces, sin lugar a dudas, creo que el tercer punto y no menos importante es meterle la ficha al tema de ventas. Eh, Ahí por ahí también, hace poquito estaba escuchando un podcast sobre nueve principios de la cultura japonesa. Y entre esos nueve principios de la cultura japonesa también hay uno que me parece importante y he tratado de transmitírselo al equipo. Y es básicamente la filosofía y la visión que tiene Toyota. Y es tratar de ser mejor cada día. Eh, y en ese orden de ideas, buscar ser la persona perfecta bajo la imperfección. Básicamente es como en términos generales, pero es buscar ser mejor cada día. Y eso lo tenemos que hacer con nuestras empresas, ver esa empresa como una persona y ver cómo podemos hacer para que cada día esa empresa mejore en ventas, en visión, en filosofía, en financiero, en contabilidad, en marketing, etcétera, 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 en todas las áreas que generalmente debe tener una empresa. Y si lo van a hacer con una firma de abogados, si lo van a hacer con una startup, meterle también el foco al tema de la operación. No hay empresa si no hay satisfacción del cliente. El cliente es lo más importante y por eso es que uno tiene que siempre estar pendiente que los niveles de satisfacción de los clientes sean muy altos. Eh, Creo que eso es como principalmente lo que yo considero más relevante y lo que hemos venido aprendiendo durante estos 4 años. Hay un montón de aprendizajes más, pero perdón, yo creo que me podría quedar acá 30 minutos diciéndote cada uno de los aprendizajes que he tenido, pero sin duda alguna creo que son esos principios muy generales que les estoy diciendo, creo que van a ser de mucha utilidad para las personas que estén pensando en emprender a nivel legal. Y yo voy a cerrar con uno último, que es un tema que yo creo que me cuesta a mí y le cuesta a cualquier otro emprendedor, y es cuidar su salud mental y cuidar su salud física. Porque cuando uno emprende, yo creo que a todo el mundo le venden que emprender puede llegar a ser fácil, su propio jefe, muchas cosas que hay en torno al emprendimiento. La verdad es que muchas veces el emprendimiento termina siendo un factor de sacrificio en muchas ocasiones. Entonces uno debe saber manejar muy bien su tiempo y debe saber manejar muy bien las emociones que están en torno al proceso de emprender, porque vas a recibir muchos no de propuestas y recibir no es difícil. Entonces es importante porque vas a tener que solucionar problemas todos los días. Y esa solución de problemas, si tú no tienes una fortaleza a nivel emocional, pues muy probablemente te va a poder superar. Entonces, cuidar de la salud mental y cuidar de la salud física, yo creo que son factores que al final del día también son de suma importancia. Claro que sí, claro que sí. Pues Nico, de verdad, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos nuevamente esta vez, pues hablar un poco más tranquilos y sobre ese camino que has llevado tú, que te ha llevado a emprender, que te ha llevado como a ver lo que están haciendo hoy en día, sobre todo a compartirlo, porque hay gente que creo que es infravalora compartir. Yo siento que compartir es, uno, labor social y dos, también un autocrecimiento, porque también te pueden retroalimentar de muchas formas. Y siento que compartiendo es que se logra, ¿no? Este, Mil gracias, Nico, por estar acá, por acompañarnos en este espacio tan chévere y pues ayudarnos con este episodio y con esta información que sé que también le va a servir a mucha gente.
a ti por la invitación y no, yo creo que el mensaje también para las personas que están escuchando y que eventualmente están pensando si emprender o no en el sector legal, la respuesta es muy clara y es muy sencilla y es emprendan. Yo creo que no hay otra cosa que le dé a uno mayor aprendizaje a nivel profesional y en términos generales en la vida que emprender, crear una empresa, que buscar una oportunidad de que uno pueda generar empleo, de que pueda cambiar algún aspecto de la vida. Y eso es uno de los temas que también me parece importante que se lleven y hace poco tuve una, una reunión con una persona muy influyente en el sector de startups que se llama Barry y él me decía, es importante que uno haga las cosas con propósito. Entonces, cuando vayan a emprender también busquen su propósito, sea cambiar el sector legal, sea dar empleo, sea mejorar alguna situación del país. Eh, y creo que eso es una de las cosas que también quiero dejar como mensaje después de este podcast. Busquen un propósito para emprender, que eso les va a permitir que esa empresa salga 20.000 veces mejor. Gracias, Jordan, por la invitación. Para los que no saben qué es Due Legal y quieren conocer un poquito más de nosotros, búsquenos ahí en LinkedIn, síganos, igual en Instagram. Si quieren hablar conmigo, tomarse una cerveza o un café, también LinkedIn, me buscan ahí Nicolás Becerra Cardona y con gusto lo que les pueda ayudar. Jordan, mil gracias. Claro que sí, igual las redes sociales vamos a dejar en la descripción del episodio en Spotify, en YouTube, y para que las puedan consultar y les puedan escribir tanto a Yuligal como a Nicolás. Y por último, para mi público de Charla Legal, saben que siempre quiero agradecerles por llegar hasta acá, por escucharse todo el episodio. Nada, nos vemos en el siguiente episodio, ya saben, acuérdense, todos los lunes a las 7 p.m. hora Colombia vamos a estar con un episodio nuevo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.